Buenas noches para todos. Hoy vamos a trabajar la clase relacionada con la temática de replicación del ADN en células eucariotas. Recordemos que en la clase pasada estábamos trabajando acerca de replicación del ADN en células procariotas como tal. Para entrar un poco en materia, vamos a recordar un poco acerca de lo que es la célula eucariota en realidad. Estamos entonces observando aquí en la diapositiva, observamos una imagen típica de lo que es una célula eucariota. En este caso estamos observando una célula animal y en ella podemos identificar las diferentes partes que constituyen una célula eucariota como tal. Entonces, podemos identificar en ella una membrana plasmática, como podemos observar aquí, la parte número 1, una membrana plasmática. Todos sabemos cuál es la función que desempeña esta membrana plasmática en la célula eucariota. Sabemos que es una membrana constituida por una bicapa lipídica y que esta estructura, esta constitución, le permite o le garantiza o le proporciona a la célula una propiedades, permitiéndole así que la célula tenga unas características semipermeables, es decir, que pueda seleccionar cuáles sustancias entran a la célula. Además de esto, la membrana plasmática, ustedes saben que participa en funciones de protección de la célula y envuelve el resto de organelos celulares como tal. Otra de las partes fundamentales de la célula es el citoplasma. Recuerden que el citoplasma es el líquido viscoso, el fluido, la parte líquida de la célula, como podemos observar en nuestra imagen, en la cual se encuentran dispersos los organelos celulares como tal. ¿Cuáles organelos celulares vamos a encontrar dispersos en este citoplasma? Vamos a encontrar la mitocondria. Sabemos que la mitocondria es el organelo energético de la célula. Sabemos que este es el organelo que participa en el proceso de respiración celular. Por lo tanto, la mitocondria está involucrada en el proceso de metabolismo celular, de la cadena de electrones, la fosforilación oxidativa, y es aquí en las mitocondrias donde se lleva a cabo algunos procesos totalmente independientes del núcleo celular, pero que son además de gran importancia para la funcionalidad de la célula. Es decir, en segunda instancia, en orden de complejidad, en orden de importancia con respecto a las funciones que desempeñan, las mitocondrias se consideran uno de los organelos más importantes después del núcleo para llevar a cabo las diferentes funciones de las células. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar el citoesqueleto. El citoesqueleto hace referencia a esa serie de microtúbulos, filamentos de actina, filamentos intermedios, un conjunto de estructuras, como ustedes pueden observar, un conjunto de microtúbulos, un conjunto de filamentos, y la función de estos organelos es darle forma a la célula como tal. Como la palabra lo dice, citoesqueleto. Si nosotros nos vamos a cuál es la función del esqueleto en nuestro organismo, la función que cumple el esqueleto en nuestro organismo es mantener, sostener la masa muscular. Igual forma, en la célula vegetal, el citoesqueleto va a cumplir función de mantener la forma de la célula, de sostener los organelos celulares como tal. De igual forma, vamos a encontrar el núcleo. Entonces, recordemos quién es el núcleo. Es el comando central de la célula. En este se encuentra entonces aquel material genético, el cual contiene la información hereditaria y el cual es nuestro objeto de estudio en estos momentos, que estamos hablando sobre la replicación
del ADN como tal. Como le digo yo, en esos casos, en términos castizos, el ADN, perdón, el núcleo, se constituye como la torre de control de la célula. ¿Por qué? Porque él actúa coordinando diversos procesos de gran importancia dentro del funcionamiento celular. Aparte del núcleo, encontramos los ribosomas. Sabemos que los ribosomas están constituidos por un complejo de RNA y de proteínas, y los cuales están involucrados en la síntesis de las proteínas necesarias para el crecimiento de la célula como tal. Vamos a encontrar algunos tipos de otros organelos denominados el retículo endoplasmático liso. Recibe el nombre de retículo endoplasmático liso teniendo en cuenta la estructura que está presente. ¿Cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso? Es que el rugoso, como la palabra lo dice, la textura está constituido porque en él son un sistema de membranas, y en este sistema de membranas sobre su superficie vamos a encontrar una serie de estructuras. Ustedes observan aquí una serie de bolitas, y esas bolitas no son más que ribosomas. Entonces, la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso es que uno tiene sobre su superficie, ambos son sistemas de membrana. En el caso del retículo endoplasmático liso, él consiste en una serie de estructuras membranosas, y estas tienen como función fabricar carbohidratos y lípidos. Al lado de este, entonces, vamos a encontrar el retículo endoplasmático rugoso, como les decía, el cual está constituido por proteínas. Por lo tanto, él participa en la síntesis y el empaquetamiento de proteínas como tal. Tenemos otras estructuras que podemos encontrar en las células eucariotas, como los peroxisomas. Estos peroxisomas son vesículas que contienen una serie de enzimas, y que estas enzimas participan en el proceso de detoxificación de la célula. Es decir, que los peroxisomas son agentes oxidantes, van a actuar como agentes desintoxicantes cuando la célula entra en algún tipo de sustancias extrañas, de sustancias que no son muy favorables para la célula. Entonces actúan los peroxisomas en la degradación y eliminación de este tipo de sustancias como tal. Tenemos entonces, aparte de eso, tenemos los centriolos. Estoy haciendo esto para contextualizarnos acerca de lo que es la célula eucariota, y para que ustedes vean la diferencia en cuanto a la complejidad de lo que hablábamos la clase pasada sobre células procariotas y células eucariotas. Recuerden que las células procariotas son un poco más complejas, ¿cierto? No contienen esta diversidad de organelos que yo les estoy mencionando, y por esta razón quiero hacer énfasis y contextualizarnos en cuanto a qué es lo que contienen las células eucariotas como tal. Encontramos los centriolos, los cuales están compuestos por un complejo proteico, un complejo y formado por microtúbulos, y que estos centriolos también participan en el proceso de división celular. Encontramos adicionalmente otros organelos denominados lisosomas, los cuales también son vesículas, pequeñas vesículas que actúan en la degradación de algunas macromoléculas o degradan organelos dañados. Entonces participan en la digestión celular. Y tenemos el aparato de Golgi, el cual se encarga de empaquetar y distribuir componentes de macromoléculas fabricadas en la célula como tal. Entonces, de esta manera nos contextualizamos un poco acerca de cómo es la célula eucariota, qué es lo que tiene la célula eucariota, qué nos sirve o quiénes participan en el proceso de replicación celular dentro de una célula eucariota como tal. ¿Qué observamos aquí en esta imagen? Entonces es claro que en esta imagen que está aquí estamos observando células eucariotas, y en esta imagen que estamos acá estamos observando las células procariotas como tal. Entonces, lo que quiero que les quede claro es hacer un recorderis en cuanto a cómo es esa estructura del material genético de una y otra célula como tal. Entonces, observen ustedes que las células eucariotas, como lo observamos en la imagen, los cromosomas se encuentran ¿dónde?
en el núcleo. Están ubicados en un núcleo, el cual está envuelto a través de una membrana nuclear. Los cromosomas están, o el ADN se encuentra empaquetado en forma de cromatina en los cromosomas, y que cada región del cromosoma constituye a lo que son los genes. Entonces, podremos decir que el ADN se encuentra como condensado en forma de cromosomas, que los cromosomas se encuentran en pares, cromosomas homólogos, y que dentro de estos cromosomas se van a encontrar los genes. Si desenrollamos ese ADN de que se encuentra en los cromosomas, entonces vamos a encontrar que es una molécula de gran longitud y que esta molécula está constituida por nucleótidos, y que los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas que se encuentran emparejadas unas con otras gracias a la formación de puentes de hidrógenos. Ya ustedes saben cómo es este emparejamiento. Sin embargo, no está de más recordar: adenina se empareja con timina y citosina se empareja con guanina. Emparejamiento que es importante para el proceso de replicación de ambos tipos de células, independientemente si es eucariota o si es procariota como tal. Entonces, observamos entonces en la parte derecha las procariotas. Observen y recuerden que las bacterias presentan el ADN de esta ya no se encuentra de forma lineal, sino que se encuentra constituido por un ADN circular, y que además de esto, como ustedes pueden observar aquí, el ADN extracromosómico que se encuentra presente en las bacterias, denominados plásmidos, los cuales no son indispensables para el crecimiento de la bacteria. Sin embargo, participan en ciertos, o le confieren a las bacterias ciertas propiedades, como la capacidad para adherirse aumentar su patogenicidad, su resistencia a antibióticos. Es decir, ellos le proporcionan otro tipo de propiedades a las bacterias como tal, pero no son necesarios ni exclusivos para el crecimiento de las bacterias como tal. Haciendo un poco de recorderis acerca de qué es el ADN, cómo está constituido el ADN, para entonces ustedes sepan cómo es el proceso de replicación del ADN. Entonces recordemos que los ácidos nucleicos son las moléculas que tienen la información genética de todos los organismos. En este caso quiero resaltar que la estructura en cuanto química, en cuanto al ADN de las células procariotas y las células eucariotas es la misma. Lo que cambiaba es la forma. Sabemos que el de las procariotas es circular, mientras que el de las eucariotas es un ADN lineal formado por una doble hélice. Que este ADN es el que lleva el código genético, y que ciertos mecanismos de estos están involucrados en la síntesis de proteínas como tal. Sabemos, siempre les estoy recordando, que las proteínas, los genes se expresan y dan origen a las proteínas como tal. Entonces, en este caso nos estamos observando acá que los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos, y que los nucleótidos están formados por bases nitrogenadas, las cuales pueden ser purinas y pirimidinas, por un azúcar que puede ser ribosa para el caso del ARN ribonucleico, y desoxirribosa para el ácido desoxirribonucleico, y están formados por un grupo fosfato como tal. Para recordar cómo es que se sintetiza la nueva molécula de ADN, recordemos que la síntesis siempre ocurre en dirección 5', 3', 5', 3'. Entonces observen ustedes que siempre la nueva cadena, en este caso, como les estoy indicando aquí, en esta imagen que ustedes alcanzan a observar, ustedes pueden verificar que la cadena vieja, como yo les digo a ustedes, o la cadena madre, siempre la negra que está aquí, para la que se está sintetizando nueva, se sintetiza una por complementariedad de bases, como es el caso aquí que ustedes alcanzan a observar: timina con adenina, guanina con citosina, adenina con timina, citosina con guanina, que es esta cadena nueva que se está sintetizando acá en color rojo. Observan que la dirección de síntesis es 5', 3'.
5', 3'. Nuevamente recordamos el flujo de la información genética, el dogma central de la biología molecular. La información fluye de DNA a RNA y de RNA a proteína, ¿cierto? Ya esta dogma central de la biología molecular está claro para ustedes, ¿cierto? Además de esto, entonces incluye lo que es, les decía yo, lo que es el proceso de ADN a ARN. En ese caso se llama transcripción, o puede ocurrir que sea de ARN a ADN, en ese caso se llama transcripción inversa, que el proceso a través del cual a partir de una molécula se obtiene otra de ADN se llama replicación, y que cuando el ARN se convierte a proteína se le llama traducción. Observen ustedes aquí que el proceso es reversible de ADN a RN y de RNA a ADN, pero nunca es posible obtener a partir de una proteína una molécula de RNA. Nunca es posible como tal. Entonces, nuevamente, para entrar en contexto, definir qué es la replicación del ADN. La replicación es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. ¿Qué es lo que permite el ADN? Permite que la información genética se transmita de una célula madre a las células hijas, y esta es la base de la herencia del material genético. Si la molécula de ADN no se replica, entonces no es posible que las células se dividen, porque cada célula necesita de su material genético para continuar su proceso de división celular. ¿Cómo así? Si usted va en una bicicleta y si usted se cae y si usted se hace una herida, el proceso para que usted comience a cicatrizar va a depender del proceso de replicación del ADN como tal. ¿Por qué? Porque para usted poder generar nuevamente tejido nuevo, nueva piel, usted necesita que sus células comiencen a replicarse, comiencen a dividirse, comiencen a multiplicarse. Pero para una célula poder multiplicarse, poder dividirse, necesita indispensablemente replicar su material genético, es decir, replicar su ADN como tal. Entonces, decíamos la clase pasada, en la replicación de células eucariota, que la replicación es un proceso como semiconservativo. Entonces, ¿por qué semiconservativo? Porque las moléculas nuevas, a partir de una molécula de ADN, recuerden, tenemos una molécula de ADN, a esta molécula de ADN le llamamos una molécula original o una molécula madre. Esa molécula madre es la que se va a abrir para dar origen a dos nuevas moléculas. Como ustedes pueden observar en la imagen, esta molécula se abre, por lo tanto, observan que cuando la molécula se abre, se van formando dos nuevas moléculas. Sin embargo, cada una de las moléculas que se forman contienen una hebra de la molécula original. Por lo tanto, ello conlleva o permite decir que la replicación es un proceso semiconservativo. Semiconservativo, como la palabra lo dice, conserva la mitad de la hebra original a partir del cual se originaron las dos nuevas moléculas de ADN como tal. Entonces, en esta gráfica, un poco bastante didáctica, lo que les estoy mostrando y recordando a ustedes cuáles fueron aquellas enzimas que participaron durante el proceso de replicación del ADN en células eucariotas, específicamente en E. coli, como lo dimos en la clase pasada como tal. Entonces encontrábamos la helicasa, que en este caso, por ejemplo, anteriormente la helicasa era simplemente helicasa, ya no. Ahora la helicasa se conoce como DNA-B, y la función de la helicasa en células procariotas, ¿cuál fue? La helicasa se unía a la hebra de ADN y lo que hacía ella era ir abriendo la molécula de ADN como tal. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo abría esa molécula de ADN? Lo que hacía es que la molécula de ADN está aquí, y la helicasa lo que hace
es ir rompiendo estos puentes de hidrógeno y abriendo la cadena como tal, para dar origen ¿a qué? A aquella burbuja de replicación o lo que determinamos horquilla de replicación como tal. Observamos ahí, entonces, aquí en verde, esta enzima como tal, la DNA polimerasa. Recuerden que en células procariotas, esta DNA polimerasa participaba en el proceso de elongación de replicación del DNA. ¿Qué es la elongación? No es más que la polimerización. ¿Y qué es la polimerización? No es más que la adición de nuevos nucleótidos. ¿Cómo así? Aquí tengo, y creo que les puse un ejemplo de esto, un ejercicio de estos en el quiz. Algunos no lo resolvieron bien. Y aquí tengo una secuencia. Aquí tengo una secuencia de adenina, guanina, timina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina. Listo. Entonces, cuando la DNA polimerasa comienza a polimerizar, por eso la palabra lo dice, polimerizar. Polimerizar no es más que adicionar nucleótidos para que la hebra de ADN vaya creciendo y se vaya sintetizando. Entonces ella va a colocar aquí nucleótidos teniendo en cuenta la complementariedad. En este caso aquí sería adenina con timina, guanina va con citosina, timina va con adenina, adenina va con timina, adenina con timina, timina va con adenina, citosina va con guanina y guanina va con citosina. Entonces, por complementariedad, la DNA polimerasa va colocando los nucleótidos, y va sintetizando las nuevas moléculas de ADN como tal. Tenemos la primasa, que la primasa lo que hace es que, como la palabra lo dice, es la enzima que coloca el primer nucleótido. Y ese primer nucleótido recibe el nombre de ¿qué? De cebador o primer. Pero hay una particularidad, que ese primer nucleótido es un nucleótido de ¿qué? De RNA, o sea que es un ribonucleótido. Simplemente para recordar, porque eso lo vimos en clase pasada, en la síntesis o en la replicación de células eucariotas como tal. Y tenemos la ligasa, como la palabra lo dice, es la enzima que participa en la unión de los nucleótidos como tal. Recuerden que hay un espacio dentro del proceso de replicación de las células eucariotas, hay un espacio abierto entre lo que son fragmentos de Okazaki y la secuencia que se va sintetizando. Entonces la ligasa lo que hace es unir ese espacio entre las cadenas. Entonces, de esa forma, de manera global, para hacer un recorderis, ¿cuáles eran las enzimas que participaban en el proceso de replicación de ADN en células procariotas? ¿Por qué? Porque en las células eucariotas vamos a encontrarnos con las mismas enzimas, más bien con enzimas que cumplen la misma función, pero que tienen un nombre totalmente diferente, por tratarse de que el complejo o la molécula de DNA de las células eucariotas es un poco más compleja que las células procariotas. El proceso es el mismo. Lo que va a cambiar es el número, por ejemplo, de sitios de replicación, las enzimas que participan, pero igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordemos que la iniciación en el proceso de replicación en bacterias ocurre en un sitio específico, simplemente para que lo tengamos en cuenta y para que vayamos comparando entre la replicación en bacterias y replicación en células eucariotas. Es decir, que siempre que yo vaya hablando de cómo es la replicación en las células eucariotas, yo les voy a ir recordando nuevamente, voy a ir haciendo la comparación en cuanto a lo que son la replicación en células eucariotas. Aquí, para recordar, les estoy mostrando, en este caso, este círculo. Recuerden que el ADN o el cromosoma de las bacterias es circular y que en ese cromosoma vamos a encontrar dos puntos: el origen de la replicación, y que en bacterias se llama como ORIC, y vamos a encontrar el punto de terminación. Entonces, y que cada uno de estos puntos, recuerden que está constituido ¿por qué? Por secuencias consensos.
secuencias, consenso, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ya con base a ese resumen, a esa introducción, a ese recorderis en cuanto a lo que es la replicación, en cuanto a las características de la replicación, en cuanto a cómo es de manera general la replicación en células procariotas, vamos a dar inicio ahora sí a lo que es la replicación del ADN en células eucariotas como tal. ¿Qué es lo que observamos ahí? Ustedes observan que aquí tenemos unas células. Aquí en esta gráfica bien elegante, bien bacana, tenemos unas células y que esas células comienzan un proceso de ¿qué? Un proceso de división celular. ¿Por qué yo comienzo la replicación del ADN con células eucariotas? Porque están totalmente relacionadas como tal. Entonces, observamos aquí, quiero iniciar aquí explicando un poco acerca de lo que es el ciclo celular. El ciclo celular se caracteriza porque está constituido por diferentes fases. Tiene la fase G1, en el cual la célula se comienza a preparar para el proceso de división celular. En esa fase, la G1, la célula comienza con la síntesis de proteínas como tal. Tenemos entonces la fase S, como ustedes alcanzan a observar, se caracteriza por la síntesis, por la replicación del ADN, es decir, es aquí en esta fase S en donde el ADN comienza a duplicarse, el cual es necesario duplicarse para que la célula se divida como tal, para que cada célula hija tenga su propio material genético y pueda continuar con el proceso de división celular. Y tenemos una fase G2, donde la fase G2 continúa la síntesis de ciertas proteínas necesarias para que continúe el proceso de mitosis. Y el mitosis no es más que aquel proceso en donde comienza la profase, la metafase, la profase en el cual los cromosomas se descondensan, comienza a desaparecer la membrana nuclear, los cromosomas se alinean en la plano ecuatorial de la célula, en el caso de la metafase, en el caso de la anafase, los cromosomas comienzan a migrar hacia los polos, aparecen las fibras del uso cromático. En el caso de la telofase, ya los cromosomas están totalmente en los polos y lo que faltaría sería la citoquinesis, que no es más que el proceso de división celular para dar origen a las dos nuevas células hijas como tal. En realidad, de manera rápida y resumida, eso es lo que constituye el proceso o el ciclo celular como tal. El proceso a través del cual la célula se divide. A partir de una célula se obtienen dos nuevas células si estamos hablando de mitosis como tal. Y este proceso se caracteriza porque tiene diferentes fases. Repito, G1, en esta fase lo que conlleva es a la síntesis de proteínas. La fase S, el material genético se divide y esto es consecutivo. ¿A qué me refiero es que sea consecutivo? Que en esta fase G1 se producen las proteínas necesarias para que ocurra la replicación. Acá continúan y se producen las proteínas necesarias, la síntesis de proteínas necesarias para que comience el proceso de mitosis como tal. Entonces, aquí, nuevamente, entonces, para recordar, observamos entonces que teniendo en cuenta esta comparación entre cómo es la replicación entre las células procariotas y las células eucariotas, la replicación en este tipo de células es más compleja. ¿Por qué es más compleja? Ya que el cromosoma eucariota está muy condensado, ¿cierto? Está constituido o por una gran cantidad de proteínas, como ustedes alcanzan a observar, y yo creo que ya ustedes se las van a grabar porque yo se las he recordado en varias ocasiones. El ADN está constituido por una gran cantidad de proteínas y que estas proteínas reciben el nombre de ¿qué? Reciben el nombre de histonas como tal. Y que estas, gracias a estas proteínas, permiten el empaquetamiento, son los que van a permitir que se formen estructuras un poco más complejas, como es el caso de los nucleosomas, los solenoides, para conseguir empaquetar toda esa longitud del ADN en estructuras más complejas como son los cromosomas como tal. Por lo tanto, partiendo de cómo es que es el ADN, sabemos que ya que el ADN de las bacterias es circular y que el de las eucariotas es un ADN lineal.
pero que es más complejo. Entonces vean todo lo que tiene que hacer la célula para poder duplicar el material. Tiene que desenrollar el ADN de ese tipo de proteínas como tal para poderlo dejar disponible para que comience a sintetizar nuevamente, a polimerizar la molécula como tal. Entonces, recordamos que el ADN eucarioto está fuertemente asociado a, como les decía, esos octámeros de histona, como siempre lo hemos mencionado en clases anteriores, y que para replicarse el ADN, por lo tanto, entonces también se deben sintetizar estas proteínas nuevamente. ¿En qué sentido? Si el ADN, si yo tengo una molécula de ADN, en este caso tengo esta molécula aquí, tengo esta molécula de ADN aquí, y se va a replicar, la replicación va a dar origen a dos nuevas moléculas. Pero para que estas dos nuevas moléculas consigan caber en el núcleo de la célula, entonces esas dos nuevas moléculas necesitan de estructuras que permitan enrollarlas o que permitan empaquetarlos dentro del núcleo de la célula. ¿Y cuáles son esas estructuras que permiten empaquetar el ADN dentro del núcleo de la célula? Las histonas, las proteínas. Entonces, lo que quiere decir con esto, jovencitos y jovencitas, lo que quiere decir con esto es que el proceso de replicación tiene que ir coordinado o concominante, perdón, con el proceso de transcripción. ¿Por qué? De transcripción. Porque en la medida en que se vaya sintetizando una nueva molécula de ADN, también se deben ir transcribiendo, también se deben ir sintetizando proteínas, histonas, para que estas nuevas moléculas también se enrollen y también se empaqueten en el núcleo de las dos nuevas células hijas como tal. Entonces, como les decía, como observamos en la imagen, nuevamente aparece ¿quién? El ciclo celular. Les decía que el ciclo celular está muy relacionado con el proceso de replicación. Recuerden cuando hablamos en clase que para qué se daba la replicación. Era una pregunta que hacíamos cuando hablábamos de definición de replicación. Entonces decíamos que algunos generalmente se confundían, que la replicación era necesaria para la síntesis de proteínas. No, la célula sintetiza proteínas para poder crecer, para poder metabolizar, sintetiza proteínas para el proceso de crecimiento celular como tal. En realidad, la célula replica su material genético es precisamente para poder darle parte a las dos nuevas células hijas y que esas dos nuevas células hijas entonces puedan replicar nuevamente su material genético para dar origen a sus dos nuevas células hijas. Entonces, recordemos que no es necesario la replicación para sintetizar proteínas. Es necesaria la replicación del ADN para dar origen a dos nuevas moléculas para que de esta forma las células hijas tengan su propio material genético y puedan continuar multiplicándose como tal. Entonces, el ciclo celular es un proceso altamente regulado. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un proceso que ocurra de manera aleatoria. No es un proceso que ocurra al azar. Es altamente regulado, quiere decir que el ciclo celular contiene o está direccionado o controlado por una serie de mecanismos que garanticen que durante el ciclo celular no se cometan errores, o que si se cometen ciertos errores, la célula tiene la maquinaria, tiene la capacidad para corregir esos errores. De lo contrario, si esos errores no son corregidos, puede que ocurran dos cosas: o que la célula se divida y las dos nuevas células hijas tengan esos errores dentro de su material genético, o que la célula se vaya a apoptosis. ¿Y qué es apoptosis? Un mecanismo de muerte celular como tal. Entonces, por eso es que le digo que directamente el ADN
la replicación del ADN está involucrada con lo que es el ciclo celular como tal. Entonces, ahora sí, entrando un poco más en materia, recuerde que siempre vamos de lo más general a lo más específico, hemos ido definiendo o iniciamos comparando para ilustrarnos un poco acerca de cómo era ese proceso de replicación de ADN en células procariotas. Hemos ido definiendo qué es lo que es la replicación como tal, hasta llegar al punto entonces sí de comenzar a hablar un poco de replicación del ADN en eucariotas como tal. Entonces, lo mismo que ocurre en las células procariotas, en las eucariotas también debe existir o también se caracteriza por las mismas características. La replicación en células eucariotas es semiconservativa. Ya yo les definí al inicio de esta clase que era semiconservativa. Esto quiere decir que las dos nuevas cadenas de ADN que se forman, cada una contiene una hebra vieja, como yo siempre le digo, o una de las hebras de la cadena original. Además, también otra de las propiedades es que la replicación es bidireccional. ¿En qué sentido siempre va la síntesis de DNA? En sentido 5', 3'. Además de esto, recuerden que cuando hablábamos de la replicación del ADN en células procariotas, siempre decíamos que se formaba esta burbuja. ¿Y qué era esa burbuja? No era más que la horquilla de replicación como tal. Y que el hecho de que se formaba esa burbuja nos podía a nosotros indicar dos planos. Había una síntesis de DNA de este lado y una síntesis de DNA de este lado como tal. Además de eso, había una cadena que se sintetizaba en el sentido en el que se movía la helicasa, en el sentido 5', 3', y otra que se sintetizaba en el sentido contrario al movimiento de la helicasa como tal. Pero que esa que se sintetizaba de manera continua recibía el nombre de cadena ¿cómo? De cadena líder o de cadena continua o cadena continua, cadena líder o cadena continua. Y que aquella cadena que se sintetizaba en sentido contrario a la helicasa se iba a sintetizar gracias a la formación de fragmentos. O sea, acuérdense que llegaba la primasa, colocaba el cebador, se sintetizaban nuevos nucleótidos, la primasa salía, entraba nuevamente y se iban formando fragmentos. Esos fragmentos que se iban formando se denominaban fragmentos de Okazaki. Y esos fragmentos de Okazaki, ¿qué era lo que tenían? Tenían un cebador y DNA. Cebador, DNA. Cebador, DNA. Y que esos fragmentos de Okazaki, como se formaban por fragmentos, entonces la hebra, esa que se formaba en ese sentido, se denominaba hebra rezagada o hebra discontinua como tal. Igual como ocurre allá en las células procariotas, así ocurre acá en células procariotas como tal. Entonces, dentro de todo este proceso de replicación, ustedes saben que participan una serie de proteínas y que esas proteínas son las que van a marcar el proceso de replicación como tal. Entonces podemos mencionar una que conocíamos allá. Por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? Para hacer un poco más claro, es que vamos a encontrar las mismas, enzimas que cumplen la misma función, pero con un nombre totalmente diferente. Entonces, acordémonos aquí, en este caso tenemos una helicasa. ¿Cuál es la función de la helicasa? Ir abriendo la cadena como tal. Y la helicasa en las células procariotas recibía el nombre de DNA B. Acá en células procariotas va a tener otro nombre, pero va a cumplir la misma función. Ustedes observan aquí estas células que están aquí. ¿Cuál es la función que ustedes consiguen ver ahí? La función que se puede observar ahí, ya que no me pueden contestar,
es que esta es evitar que se unan las dos cadenas como tal durante el proceso de replicación. Por lo tanto, estas RPA van a cumplir la misma función de que de las proteínas SCB en células procariotas como tal. Y así, un conjunto de proteínas son las que participan durante el proceso de replicación en células eucariotas. Entonces, al ser tan extenso o tan grande el ADN de un cromosoma eucariótico, recordemos que comparándolo con el cromosoma bacteriano, el ADN de mayor tamaño, esto nos indica que no puede existir un solo sitio de origen, un origen de replicación. Recuerden, yo voy a irme un poco atrás, aquí está el origen de replicación, un solo origen de replicación y un lugar de terminación para el caso del cromosoma bacteriano. Observen entonces ustedes acá, en células eucariotas, lo primero que vamos a establecer una diferencia ahí es que por la complejidad, por el tamaño de las células eucariotas, entonces vamos a encontrar que tiene muchos orígenes de replicación. Como pueden ustedes observar aquí, tiene muchos orígenes de replicación y como consecuencia tiene muchos replicones. ¿Qué son los replicones? Cada uno de esos lugares donde va a ocurrir el proceso de replicación del ADN. Replicones, unidades de replicación celular. Aquí para recordarles que la replicación del ADN en eucariotas solo ocurre o está relacionado con la etapa del ciclo celular como tal. Entonces, dentro del cromosoma eucariota, como les decía, tiene muchos replicones, o sea que van a existir diferentes orígenes. Como pueden ver aquí, está el origen 1. Observen aquí el origen 1. Observen aquí el origen 2. Y si yo les digo esos orígenes deben tener secuencias específicas, secuencias consenso que indiquen que ese es el sitio de origen de la replicación en ese tipo de células. ¿Cómo son las características de ese sitio de origen? Se caracterizan por un tamaño específico. Son de aproximadamente de 40 a 100 kilobases en longitud. Y ustedes pueden observar que en la imagen pueden observar que existen varios sitios de origen. Como observábamos en la imagen anterior, ese sitio de origen va a llegar un momento en que los replicones se van a juntar. Cuando hablo de replicones hago referencia a los sitios de origen, se van a juntar uno tras otro, por lo tanto debe haber un mecanismo o lo que es lo mismo, una enzima que termine el proceso y diga hasta aquí llega el proceso de división celular porque ya esta gente se juntó, ya estos dos replicones se juntaron, hay que parar el proceso como tal. Entonces, como les decía, estos replicones de las células eucariotas están constituidos de 40 a 100 kilobases como tal en longitud, lo que quiere decir que son bastante amplios. Estos replicones se caracterizan porque en células eucariotas son activados durante la fase S. Recuerden la descripción que le hacía del ciclo celular. Les recordaba o les mencionaba que durante la fase S del ciclo celular es la fase donde tiene lugar la duplicación del material genético. Entonces, observen ustedes aquí en la imagen que los replicones están cerca uno del otro. Y estos replicones se caracterizan porque son activados al mismo tiempo, como ustedes observan en la imagen, uno al lado de otro, hasta finalizar todo el cromosoma de la célula eucariota como tal. Entonces, para concluir y para ir recordando un poco, nos queda la primera diferencia, que en células procariotas existen solamente un sitio de origen, mientras que en células eucariotas existen varios sitios de origen de replicación como tal. ¿Esto qué? Debido a la complejidad y a la longitud del cromosoma eucariótico como tal.
pues el ADN de las células eucariotas como tal. ¿Qué observamos en la imagen? Esto que ustedes observan aquí en la parte central es una fotografía, microscopía electrónica. Lo que está señalado en el medio es el ADN y nos está indicando que las burbujas de replicación o los diferentes sitios de origen de replicación como tal. Entonces, ya dibujado en la parte, ilustrado en la parte superior y en la parte inferior, podemos observar que existen en células eucariotas diferentes sitios de origen del proceso de replicación como tal. Entonces, ¿cuáles son los orígenes de replicación en organismos eucariotas y qué proteínas las reconocen? Yo quiero que recordemos un poco cuáles eran las proteínas que reconocían esos sitios de origen en células procariotas. Recuerden que al inicio yo les dije que íbamos a ir trabajando, íbamos a ir hablando un poco de lo que es la replicación del ADN en células eucariotas sin dejar atrás cómo es la replicación del ADN en células eucariotas. Entonces, en células eucariotas teníamos el cromosoma circular y teníamos el sitio ORIC, el sitio de origen como tal. Que ese sitio de origen estaba constituido, eran 8 puntos, y que a esos 8 puntos debían llegar 8 proteínas. Hasta que no estuvieran completos esas 8 proteínas, no se abría un sitio específico que le llamábamos, en procariotas, le llamábamos la región DUE. Esta región DUE era la que se abría por el estrés de torsión. Era como si cuando se abrían se completaba. Y yo les ponía el ejemplo de que cuando se ponían las 8 proteínas allá en células procariotas, le ponía el ejemplo de las maletas que se abren con clave, con número. Hasta que uno no colocara la clave, no se abría la maleta. De esta forma, hasta que no se colocaran las 8 proteínas en los 8 sitios de origen, en los 8 puntos, porque el sitio de origen tiene 8 puntos, es un solo sitio, pero con 8 puntos. Entonces, hasta que en esos 8 puntos no se colocaran las 8 proteínas, no se abría el sitio DUE. En ese sitio DUE se caracterizaba, y me acuerdo yo que en las imágenes que les mostraba estaba de color amarillo, se caracterizaba porque era rico ¿qué? En adenina y timina. Y que, como les decía, que este era más fácil de romper esos puentes de hidrógeno y de abrir la molécula por ese lado como tal. Entonces, de igual forma, en ese caso, ¿cuáles eran esas proteínas que se unían a esos sitios de origen, a esos puntos? Era la proteína DNAA. La proteína en células procariotas era DNAA. Por lo tanto, DNAA era la proteína que daba inicio a ese complejo, a ese proceso de replicación como tal. Entonces, acá en células eucariotas vamos a tener esos sitios de origen. Se caracterizan porque están constituidos por 11 pares de bases muy conservadas. Al igual que en células eucariotas, estos sitios se denominan sitios ARS. Son secuencias consenso también, y que estos pares de bases, si están mutados, no se puede iniciar el proceso de replicación como tal. Recuerden que les ponía el ejemplo de cómo comenzaba un libro de cuento, un libro animado, historias de cuento. Comenzaba, había una vez, érase una vez. Si se le cambia la historia, se le cambia el inicio, ya deja de comenzar a hacer una historia animada o un cuento de hada como tal. Entonces, de esta forma, si el sitio, este sitio, los cuales se consideran, son secuencias consenso para dar inicio al proceso de replicación en células eucariotas, están constituidos por 11 pares de base altamente conservados y se caracterizan, al igual que en células procariotas, por estar constituidos por secuencias repetitivas de adenina y timina, con el fin de que sea la facilidad de romper esos puentes de hidrógeno. Si están mutados, como dice aquí, por lo tanto, no se va a dar inicio a la replicación. Deben estar
las secuencias repetitivas para poder dar inicio al proceso de replicación como tal. Entonces, aquí lo que se reconoce, las proteínas lo que reconocen en realidad es un sitio ORC, un complejo ORC. En ese caso, el homólogo de las proteínas, ese complejo ORC que va a reconocer a ese sitio, en ese caso viene siendo el homólogo de proteínas eucariotas DNA. O lo que es lo mismo, lo que en procariotas reconocía a esos sitios, que era la DNA, en eucariotas es un complejo denominado ORC. Como ustedes alcanzan a ver en la gráfica, entonces este complejo ORC reconoce la secuencia de origen, él se pega, se une a la secuencia de origen en donde se va a iniciar el proceso de replicación, pero no lo hace solo. Él debe reclutar dos complejos proteicos más. Entonces él va a reclutar una proteína que recibe el nombre de CD6 y CDT1 y se van a unir a ese complejo ORC. Adicionalmente, estas proteínas, lo que nos da a entender la gráfica es que estas proteínas CDC6 y CDT1 son necesarias que se unan al complejo ORC para dar inicio al proceso de replicación como tal. Entonces, así como se recluta CDT1, este complejo lo que forman es el complejo replicativo como tal. Al conjunto de todas estas enzimas, ORC, complejo ORC, CDC6 y CDT1 son los que constituyen un complejo de prereplicación, ¿cierto? Luego este complejo de prereplicación se va a unir a un hexámero. ¿A cuál hexámero se va a unir? ¿Cómo se llama ese hexámero? Ustedes alcanzan a observar aquí que tiene una forma muy parecida, es más, cumple la misma función a la helicasa. Entonces, en células eucariotas, este complejo se va a unir o va a reclutar a un hexámero que se recibe el nombre de MCM, el cual es un hexámero necesario para iniciar o abrir la cadena. Por lo tanto, es homólogo en células procariotas de la proteína llamada DNA-B, o lo que es lo mismo, la helicasa. Entonces, teniendo en cuenta esto, la MCM lo que hace es que se encarga de ir rompiendo los puentes de hidrógeno y abriendo la cadena para que se vaya sintetizando las dos nuevas cadenas a partir de una cadena molde como tal. Pero entonces recuerden ustedes que en células procariotas la helicasa no se unía sola. Ella necesitaba de una ayuda, necesitaba de una persona, de un aliado, de una proteína aliada que la ayudara a reconocer, a unirse a esa hebra como tal. En ese caso, recordando quién era que cumplía esa función, quien llevaba a la helicasa a unirse a la hebra era la DNA-C. Entonces, aquí en las células eucariotas, quien cumple el papel de DNA-C sería CDT1. Entonces, por lo tanto, la función de CDT1 es llevar a MCM, a la helicasa de las células eucariotas, a que se una a una hebra específica. Por lo tanto, en esta forma, ¿quiénes serían los que participarían en el proceso hasta aquí? ¿Hasta donde llevamos? Llevamos MCM, CDC6, CDT1, las cuales todas participan en la fase S del ciclo celular, que es la fase donde ocurre el proceso de división celular. Entonces, para acá un poco, hacerlo un poco más claro y para irlo recordando y no se les vaya a olvidar, entonces para iniciar lo que en resumen
para iniciar el proceso de replicación, entonces observamos en la gráfica que necesitamos un conjunto de 6 proteínas y que ese conjunto de 6 proteínas reconocen específicamente estas secuencias. ¿Cuáles secuencias reconocen? Reconocen las secuencias ORC, un complejo de reconocimiento de origen. Entonces, más claro, tenemos la secuencia de ADN, tenemos aquí las secuencias consenso o las secuencias origen como tal, y tenemos el complejo de proteínas. ¿Cuál es ese complejo de proteínas que reconoce a esas secuencias? El complejo de proteínas que reconoce a esas secuencias es el complejo ORC. Pero que ese complejo ORC no participa solo. Él simplemente reconoce la secuencia, pero estas secuencias, cuando ya reconocen el sitio de origen, recluta a otro tipo de proteínas más. ¿Cuáles son ese otro tipo de proteínas? Ustedes pueden verlo en la gráfica. El complejo de proteínas ORC lo que hace es que él recluta otras 2 tipos de proteínas. ¿Cuáles son esas 2 tipos de proteínas? CDC6 y CDT1. CDC6 y CDT1. Y posteriormente todo este complejo va a reclutar entonces ahora sí a MCM. Observen aquí que MCM se une en forma de anillo, la cual va a dar inicio al proceso de replicación, y que MCM cumple las funciones de una helicasa como tal. MCM sería entonces ¿qué? Sería una DNA B como tal, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, en cuanto a cada secuencia de ADN en células eucariotas que actúa o que se va a replicar, debe tener ciertas características. ¿Cuáles son esas ciertas características? Debe tener un sitio de unión para una proteína. Es decir, debe tener esas múltiples subunidades, debe tener esas secuencias consenso que permitan a la proteína, le permitan ese complejo proteico ORC unirse a esa secuencia y comenzar el proceso de replicación como tal. Al igual que en células procariotas, ¿cuál es la otra característica? Estas secuencias de origen deben ser ricas en adenina y timina debido a la facilidad de romper estos dobles enlaces y que sea fácil de ser desenrollado a partir de todo este proceso. Entonces sí, comenzar el proceso de replicación para que se dé origen o se forme el replisoma, la burbuja de replicación, dando origen a la horquilla de replicación, diferentes puntos de replicación como tal, y sintetizar de esta forma 2 nuevas moléculas de DNA como tal. Entonces ustedes observan aquí en la gráfica la complementariedad, nuevamente adenina con timina, citosina con guanina. Llamamos aquí lo que es la formación del replisoma. La replisoma no es más que son los sitios en donde se va a replicar el DNA gracias a la formación de la burbuja de replicación como tal. Entonces, ¿qué es lo que activa la replicación? O más bien, ¿qué es lo que activa el origen de la replicación como tal? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que el ciclo celular, por eso yo definía al inicio allá, definía qué era lo que pasaba en cada una de las fases del ciclo celular? Para recordarlos nuevamente, tenemos entonces que el ciclo celular está constituido por la fase G1, y en esta fase G1, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la síntesis de proteínas necesarias para que en la fase S entonces ocurra que la duplicación del ADN. Duplicación del ADN. En la fase G1 se sintetizan proteínas necesarias para la duplicación del ADN. Y posteriormente viene la fase G2, en la cual
continúa la síntesis de proteínas necesarias para que ocurra el proceso de mitosis, para que se dé la profase, la metafase, la anafase, la telofase y por último la citocinesis para dar origen a las dos nuevas células hijas como tal. Entonces, lo que activa el origen de la replicación son unas proteínas producidas durante el proceso de división celular, se denominan quinasas. Entonces, la replicación celular se dice, en células eucariotas se dice que es un proceso dependiente de quinasas. Si no se producen esas proteínas, entonces no se va a producir el proceso de replicación. Esas quinasas dependientes de ciclinas lo que hacen es que desensamblan el complejo de replicación, desapareciendo así el estado de competencia, por lo que no puede volver a ser activado dicho origen. ¿Qué quiere decir eso? Que un origen de replicación solamente se replica una vez como tal. Entonces, observemos aquí en la parte superior el cromosomas. Pensemos que este es el cromosoma. Esta sección que está aquí seleccionada es un gen. Este gen tiene varios orígenes de replicación. Entonces ustedes observan aquí que el gen está constituido por varios orígenes de replicación. ¿Cuáles son esos orígenes de replicación? Aquí está claro. Este es un origen. Aquí hay varios orígenes de replicación. Sin embargo, si lo viéramos en grande, observen ustedes que los orígenes de replicación son los que están activos, son los que son verdes, son los que están en verde, están activos y cuando son reconocidos por complejos ORC, el complejo enzimático, recuerden que el ORC es el complejo que reconoce esos sitios de origen de la replicación. Entonces, luego que el ORC reconoce esos sitios de origen, recluta dos proteínas más, recluta CDC6 y CDT1, como ustedes alcanzan a observar aquí. Y luego, este complejo va a reclutar a MCM, ustedes alcanzan a ver ahí de 2,7, es porque en la literatura pueden encontrar que MCM está constituido de 2 a 7 subunidades de proteínas como tal. Entonces, como este complejo de replicación se instala en el sitio de origen de replicación, a partir de aquí va a comenzar la apertura o la ruptura de los puentes de hidrógeno para que pueda asociarse el resto de las proteínas. Recuerden que este proceso de replicación no ocurre solamente por estas proteínas que dan origen a la formación de la burbuja como tal. No, es un complejo, una asociación compleja de proteínas que participan en diferentes fases, como es el inicio, la elongación y la terminación como tal. Entonces, luego que ya está todo este complejo de proteínas antes mencionadas, MCM, ORC, CDC6, CDT1, lo que van a dar origen va a formarse el replisoma, que no es más que formarse la burbuja de replicación. Entonces sí, para poder comenzar a sintetizarse, poder comenzar a polimerizar y que ocurra el proceso de elongación como tal, ¿cierto? Recuerden entonces, se me había olvidado mencionarles a eso, que el proceso de replicación consta de tres partes. El proceso de iniciación, en el cual la célula reconoce el punto de origen de la replicación. El proceso de elongación, en la cual la célula comienza a polimerizar, y polimerizar no es más que ir colocando nucleótidos uno tras otro. Y el proceso de terminación, en el cual la célula para y dice, hasta aquí llegó el proceso. Hay una secuencia de consenso que indica que el proceso acaba de terminar como tal. Entonces, paso a paso, lo que ocurre es que el origen está marcado por el complejo de replicación. Entonces tenemos aquí, ustedes alcanzan a observar, tenemos una hebra azul y una hebra roja. Dentro de esa hebra roja, el complejo ORC se pega al sitio de origen como tal, donde
el cual comienza en la fase G1, donde se producen las proteínas necesarias para que sea replicado el DNA, como les decía. Entonces, los factores de carga CDC6 y CDT1 se reclutan al origen de la replicación, y después los complejos MCM, que les dije que son hexámeros, que tienen forma de anillo, así como ustedes alcanzan a observar aquí. Entonces ellos se unen a esos complejos, pero que esa unión es dependiente de quinasa. Observen ustedes aquí, dependiente de quinasas, ¿sí? Que se unen a todo ese complejo, y que luego que ellas, ¿qué es lo que hacen? Ellas lo que hacen es que reclutan todo este complejo de origen y lo fosforilan. Cuando ellas fosforilan a ese complejo de origen, lo que hacen es que conlleva a que las proteínas CDT1 y CDC6 salgan del proceso y solamente queden dentro del proceso otro tipo de proteínas necesarias para continuar en el proceso. Es decir, estas son eliminadas gracias a procesos de fosforilación. ¿Qué es lo que hacen las ciclinas? Las quinasas dependientes de ciclinas lo que hacen es fosforilar este complejo, y la fosforilación lo que lleva es a que estas proteínas que ya cumplieron su papel específico dentro de la replicación salgan del proceso, y ya entonces sí continúen las otras proteínas como tal. Entonces ustedes alcanzan a observar aquí que hasta este punto algunas enzimas que participaron de la iniciación del proceso de replicación, tenemos la ORC, MCM, y tenemos ahí unas nuevas que nos aparecen, RPA. Esas RPA son enzimas que participan o se unen para evitar que las cadenas nuevamente se unan unas con otras, y tenemos un nuevo complejo ahí denominado CDC45, el cual es importante para continuar con el proceso de replicación. Entonces, luego de que ya se forme todo este complejo, ahí vamos a dar origen a lo que es el proceso de polimerización, y de esta forma la cadena continúe alargándose como tal. Entonces, acercándonos, viendo un poco desde en forma más detallada cómo es el proceso, observamos aquí, como les decía, en la fase G1, ¿qué es lo que pasa en la fase G1? Síntesis de ¿qué? De proteínas. Síntesis de proteínas necesarias para que ocurra el proceso de duplicación del material genético, donde en la fase S como tal. Entonces, como les decía, observamos que en la fase G1 del ciclo celular, en esta fase se sintetiza ARN mensajero y proteínas en preparación para los pasos posteriores que van a conducir a la división celular, por ende, la replicación del ADN. Entonces ustedes observan que en la fase G1 se produce el reclutamiento nuevamente. Yo creo que ya no se les va a olvidar, en la fase G1 el reclutamiento por el complejo enzimático ORC va a reclutar a CDC6 y va a reclutar a CDT1. Entonces, observan ustedes ahí que CDT1 es cargadora de MCM, la helicasa. Entonces, CDT1 es reconocido como el factor de... ¿Cómo decirle? CDT1 sería reconocido como el factor de carga, el cual es clave en el complejo de prereplicación, y este factor garantiza que el ADN solo se replique una vez. Es un factor de licencia clave para el ensamblaje de complejos de prereplicación. ¿Dónde ocurre? Ocurre durante las fases G1 del ciclo celular, y que garantiza que el ADN solo se replique una vez como tal. Entonces, ¿por cómo se garantiza? Gracias a que las ciclinas dependientes
o las quinasas dependientes de ciclina fosforilan y salen, y de esta manera no participan más estas proteínas. Y recuerden que estas proteínas son necesarias para el proceso de replicación. Como ellas salen del sistema, entonces esa parte, ese ADN que se replicó, no se vuelve a replicar. Como quien dice, CDT1 es el que da el permiso, es el que da la licencia para que comience el proceso como tal. Entonces, la MCM cumple el funcionamiento similar al de la helicasa, a abrir el ADN y por ende el desembalaje, el desensamble de la cromatina. Recuerden que el ADN está totalmente compactado con las histonas y hay que quitarle todas esas histonas para desenrollarlo. Teniendo en cuenta o haciendo un paralelismo con la replicación en células procariotas, CDC6 actuaría entonces como ¿quién? La CDC6 actuaría como la DNA-C. Y MCM, recuerden que DNA-C, ¿qué hacía en células procariotas? DNA-C en células procariotas lo que hacía era que ponía a DNA-B, era necesario para que DNA-B se uniera a la hebra necesaria, la hebra que se iba a sintetizar. En este caso, ¿quién cumple la función? CDC6 va a ser la enzima que va a llevar a MCM para que se pueda unir al sitio de origen de replicación como tal, o para que comience a desenrollar la molécula como tal. Entonces, después que ya se ha formado el complejo de replicación, aumentan los niveles de quinasa. Estas quinasas se encargan de fosforilar. Recuerden que ellas participan en la fosforilación. ¿Dónde se encuentran? Cerca a la fase S. Observan ustedes acá que ya está casi en la prefase S. Y cuando fosforilan a MCM, entonces, ¿quién sale? Salen la CDT1, salen la CDC6 y luego llegan otras proteínas que ya les había mencionado, la CDC45 y la DNA polimerasa alfa, que interactúan con MCM para comenzar el proceso de elongación como tal. Adicionalmente, ¿quién llega? Llegan unas proteínas denominadas proteínas Hin, cual es un complejo importante durante el proceso de replicación y el cual en esta etapa final de la iniciación, solamente de la iniciación, porque es la etapa final de la iniciación, porque la iniciación solamente nos llega hasta el momento en que el ADN se abre, enzimas que no dejan juntar el ADN como tal, el rompimiento de la molécula como tal, hasta ahí comienza entonces el proceso de iniciación. Pero que a partir del proceso de iniciación viene un proceso de elongación, que es el proceso a través del cual se va polimerizando las nuevas cadenas de DNA. Hasta aquí, entonces, tenemos que en esta fase hay nuevas proteínas, la CDC45, el complejo proteico HINS y MCM, que son las que van a promover el proceso de elongación como tal. Entonces, hasta aquí, ¿cuáles son las enzimas que hemos visto y su función homóloga dentro del proceso de replicación en células eucariotas? Tenemos entonces la helicasa, que función helicasa va rompiendo los dobles enlaces. En este caso, en E. coli, ¿quién es? La DNA-B, y en eucariotas es el complejo MCM. Tenemos la función de cargar la helicasa y llevarla ¿a dónde? Llevarla a la hebra de DNA que se está sintetizando o que se va a sintetizar. En E. coli, ¿quién es? La que carga la helicasa, DNA-C. Mientras que en células eucariotas, esta que cumple esa función es la CDC6. El mantenimiento de la molécula para que no se vuelva a unir. Recuerden que son unas proteínas de cadena única o de cadena sencilla. En células eucariotas reciben el nombre de SCB, SSB, mientras que en células eucariotas reciben el nombre de RPA. Entonces, hasta aquí socializamos hasta aquí
lo que es el proceso de iniciación, que es replicación en células eucariotas como tal. Nos vemos la próxima clase para complementar un poco más sobre esto, ya que estaremos ya interactuando de manera presencial y recordar un poco acerca de cómo es este proceso de replicación en células eucariotas como tal. Espero que se observen la clase todos con detenimiento y que estudien la clase como tal. Que tengan un buen día y estamos entonces en contacto como tal. Que descansen.